Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Tu Mejor Versión. Mi nombre es Alejandra Villaseñor y pues estoy muy contenta, como en todos los capítulos, pero en este en especial, porque estoy con dos personas que quiero mucho y que me animaron a platicar sobre este tema, el cual creo que hace falta pues muchísima información y que muchas personas le sacan la vuelta a este tema y que lo consideramos ahora sí que muy, muy importante porque es algo por el que todas las personas pasamos o vamos a pasar. Entonces, creo yo que hoy en día, también por lo que estamos viviendo, es un tema de suma importancia, el cual estamos haciendo a un lado y que, pues bueno, nada mejor que ellas, nadie mejor que ellas para platicarnos sobre este tema. Y pues bueno, ya sin más, las presento. Ellas son Patricia Celaya, ella es psicóloga y terapeuta, además da acompañamiento en duelo. Y ella es Alejandra Redondo, es actriz. Y pues precisamente este tema es mitos sobre el duelo. Bienvenidas, Ale y Patti, muy feliz de que estén aquí. Muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo y mil gracias por la invitación. Ay, muchas gracias, Cis. O sea, estoy muy emocionada, nerviosa de platicar, pero también entusiasmada de que la gente pueda escuchar un punto de vista quizás distinto. Así es, así es. Muchas gracias. Y pues quiero que sepan que esto, Patti, Ale y yo lo platicamos una sesión antes porque realmente consideramos que es un tema como tan importante, no delicado, pero un tema que ellas querían decir, ¿sabes qué, Ale? Queremos dar como lo preciso, queremos que la gente se sienta como identificada y que también diga, o sea, que sea como compartir cosas que realmente les vayan a servir de una manera, pues ahora sí que muy, muy amorosa. Entonces, pues nada, Ale y Pati, ¿qué las llevó a platicar sobre este tema, que es el duelo? No sé quién quiere empezar, ustedes. Pues, si quieres tú. Vale. Ajá. Fíjate que ahora que lo pienso un poco en retrospectiva, la muerte estuvo presente en mi vida desde que era muy chica. Mi abuelo, con quien yo tenía una relación muy especial, murió cuando yo tenía 2 años. Entonces creo que desde aquel momento empezó a haber esta cuestión con ¿y dónde está? ¿Y qué pasó? Y me acuerdo mucho la referencia de mi mamá o sea, de que mi abuelo estaba en las estrellas. En mi mente infantil eso me ayudaba a relacionarme con la idea de la muerte, tal cual, pero de alguna manera no sé si a veces sucede que la muerte de los abuelos es un poco más esperada en el plano general, que fue algo con lo que me relacioné naturalmente, por decirlo de alguna manera. Mis otros 2 abuelos también murieron yo siendo bastante chica, a los 7 y a los 9 años. Pero realmente, si soy muy concreta y muy vulnerable en este aspecto, lo que me ha marcado la vida con respecto a la muerte fue perder a mi papá cuando tenía 15 años, de manera súbita, y perder al amor de mi vida cuando tenía 29, también de manera súbita. Entonces, realmente estas 2 pérdidas han dado forma a mi vida en muchos sentidos. No son todo lo que soy, pero son parte de lo que soy. Yo siendo actriz he estado enamorada de las historias profundamente desde que tengo memoria y esto es parte de mi historia y para mí hablarlo es honrarlo. Incluso cuando he tenido como estas reservas de hasta para platicar contigo es la primera vez que lo hablo públicamente y abiertamente y fue como, estoy lista para hacerlo. Pablo, que es el amor de mi vida, murió hace 2 años y unos meses y no sabía si podía hablar y lo que me di cuenta es que esto me duele. El hecho de que Pablo haya muerto me duele. Hablarlo no me duele más o menos. Hablarlo simplemente hace que otra gente, como yo en algún momento me sentí profundamente sola y a veces me sigo sintiendo profundamente sola, se encuentre con que hay alguien allá afuera que está viviendo algo similar. Entonces, toda esta serie de información como mal entendida del duelo, donde hay muchísimos tabúes, donde te dicen tantas cosas que son profundamente dolorosas, todo eso me ha llevado a pensar que quiero hablar y quiero que alguien más que esté en mi posición, en una posición similar, se sienta menos solo, porque de eso se trata ser humanos, creo yo. Exacto. Ay, te lo agradezco mucho, Ale. ¿De qué, Pati. Ale? Para mí, como yo le llamo, mi muerte devastadora fue la muerte de Alejandro, mi marido, repentinamente a los 43 años, de la nada. Y eso me llevó a lugares muy oscuros, muy, muy profundos en mi duelo.
y a ir buscando respuestas para mí, a ir buscando formas de dónde agarrarme y que lo que había no me ayudaba. Lejos de ayudarme, me hacía daño. A partir de la muerte de Alejandro me di cuenta que realmente la muerte había estado en mi vida, empezando porque nací un 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Entonces, pues, me recibió la muerte en esta vida. Y sí, la vida, yo he tenido alrededor desde muy pequeña la muerte de gente a mi alrededor. Vamos, de mis abuelos, siendo 3 de mis abuelos, uno de ellos ni siquiera lo conocí, o sea, la muerte ha estado rodeándome de distintas maneras, pero eso yo me di cuenta con la muerte de Alejandro. Para entonces mi papá también ya había muerto, y a partir de ahí también perdí a 2 de mis adorados hermanos en el lapso de un año. Y después vino la muerte de Pablo, y fue un detonante. Realmente Alejandro fue un detonante muy fuerte y yo quise busqué por mí, no por nadie más, la verdad. Claro. Pero eso me llevó a querer compartir. Y la muerte de Pablo, el novio de Ale, fue la verdad es que no tengo ni las palabras, porque es algo que incluso yo le llegué a decir a Ale, le digo, a ti no te va a pasar lo que a mí. Eso no te va a pasar, tu historia va a ser diferente. Y se lo repetí en muchas ocasiones. Y entonces cuando sucedió yo decía, no, o sea, no puede ser. Eso fue un detonante muy fuerte que realmente creo que nos ha llevado a este punto de este trabajo y de esta mayor profundidad con respecto a la muerte y al duelo. Claro, y platicarlo de una manera pues totalmente abierta, de una manera que mucha gente le huye y que ahorita lo vamos a ir platicando, y no que le huya, sino, perdón, no que le huya, sino que es como pues es un tabú, que era lo que platicábamos, es un tabú y tal vez hay personas que, no sé, un ejemplo, o sea, cuando fallece alguien, una persona le cuesta acercarse con esa persona porque no sabe qué decirle, no sabe cómo acompañarla. Entonces, precisamente queremos también pues platicar todo eso y que las personas tengan ese conocimiento y que pierdan un poquito pues ese tabú y que se vuelva algo normal, como lo platicas tú, Pati, o sea, realmente que dices que en tu vida, o sea, realmente, pues la muerte estaba ahí. Entonces, cómo poder también un poco como abrazar eso y poder pues acompañar ya sea a la persona y tú también vivir tu duelo. Entonces, esto nos lleva precisamente a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es el duelo? Fíjate que esa es una pregunta pues muy especial que tú nos estás haciendo, porque la verdad es que es algo que de alguna manera, así tal cual como la pregunta, no pasó mucho tiempo para que yo pudiera pensar en qué era el duelo. En primer lugar, hay una cosa que quiero decir. El duelo es una experiencia que vivimos a partir de una pérdida, pero pérdidas, hay muchísimo tipo de pérdidas. Estamos en frecuentes pérdidas. No tanto físicas, ¿verdad, Pati? También pueden ser de cosas o lo que sea, ¿no? Cambios de casa. Exactamente. Y la verdad es que tampoco estamos conscientes. En general, las personas no están conscientes de que eso es una pérdida y que están viviendo un duelo. Aquí, claro, digo, sí quería hacer esa aclaración. Aquí este momento y esta reunión de nosotras es realmente con respecto a la pérdida por una muerte. Exacto. Es un tema tan complejo, creo yo, que es difícil y creo que cada tipo de duelo, por decirlo de alguna manera, merecería como de profundizar de determinada manera. Entonces sí creo que es importante que ahorita no nos alcanzaría el tiempo y también obviamente por nuestra experiencia personal tan cercana con la muerte, sí, me parece súper importante lo que dices tú ahorita. Y yo pienso que, como te lo decía hace un rato, es una experiencia que en el momento de tener una pérdida, entramos de lleno a ella.
el duelo. Y en el duelo yo creo que, en el duelo con respecto a una muerte, lo que más hay es amor. Porque sin amor no es posible el dolor y sin él no es posible el duelo. Si a alguien se le muere el vecino, se muere alguien lejano que conoce, impacta, impresiona, a lo mejor te lleva a una reflexión, te lleva a ciertos sentimientos, a pensamientos, pero no entras en un duelo porque no hay un amor por esa persona. Exacto. Entonces yo creo que en el duelo lo que más hay es amor. Exacto, qué bonito, Pati. Y ahora, esto lo habíamos platicado en la juntita que tuvimos la vez pasada. O sea, ¿cuáles son como los diferentes momentos del duelo? Porque lo que platicábamos, me acuerdo mucho y que Ale me decía, es que no entiendo, o sea, por qué segmentan como procesos del duelo, como si lo tuvieras que vivir así, o sea, y que si tal vez no lo estás viviendo así, ya estás mal, entonces no estás siguiendo el proceso de. Entonces, pues, ¿cuál es como ese proceso o los diferentes momentos de que pudiera pasar una persona en el duelo? Ahí tú estás mencionando un aspecto que en algún momento, vamos, que se sigue trabajando de esa manera y que fue Elizabeth Kubler-Ross, que fue que se le considera la mera de la tanatología, la creadora de la tanatología, y ella incluso antes de morir dijo, ella dio ciertas etapas, pero antes de morir dijo, creo que se está confundiendo, y yo en ningún momento dije que estas etapas eran, y yo lo veo así, como una carrera de obstáculos, va saltando una, va saltando otra, y llegas a la meta y se acabó todo. Entonces ella se sintió muy asustada por esa situación y lo aclaró antes de morir. Sin embargo, se siguió trabajando de esa manera, y yo todavía de repente llega gente y me dice, es que ya otra vez estoy en esta etapa, y son etapas que puede ser negación, puede ser depresión, pero vamos, te puedo decir que ni siquiera las tomo yo en cuenta como con esta forma ordenada que las ponen, porque es una gran mentira. Claro, y como que quieren, desde mi punto de vista, como encapsular el duelo, porque a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo no entender las cosas. Y nos pasa con otra gente, conocemos a otra gente y le queremos poner etiquetas para identificarlo como nuestro ser, ¿no? Sí. Y creo que eso ha pasado con el duelo también, con algo que es un proceso tan personal, tan único, que a la vez es universal, porque porque todos experimentamos la pérdida y la muerte, porque somos el otro día escuchaba y me parece muy interesante, pero somos los únicos seres vivos conscientes de su propia mortalidad. Y esa misma como angustia existencial nos lleva de pronto a tener esta relación tan rara con la muerte. Y creo que ponerlo en cajitas como se ha querido hacer es contraproducente. No quiere decir que no vayas a experimentar ciertas emociones, pero no es exactamente así. O sea, no son las etapas marcadas, no es un mapa. O sea, es muy poco preciso. Sí, sí, te digo, yo lo veo como la carrera de obstáculos, Sí. ¿no? Para llegar a la meta, y ahí se acabó todo. Exacto. Sí esta es una nueva forma de ver el duelo, mucho más realista, mucho más humana, y que aquí se establece ciertos pasos por los que uno camina sobre el duelo. Puede haber un duelo anticipado en el caso de alguien que está muy enfermo, a lo mejor alguien que tuvo un accidente y está muy grave. Las personas que amamos, que de repente pueden estar entre la vida y la muerte y con una gran posibilidad de morir, ahí se da un duelo anticipado, porque hay una sensación muy clara de la posibilidad de perderlo está ahí. La posibilidad de perderla está ahí, es ahí, casi la puedes palpar. Entonces ahí a veces se da un duelo anticipado. En el caso de cuando una persona muere, las personas que lo aman y que entran en el duelo, llegan a una primera parte que se le llama duelo agudo, que tampoco está determinado cuánto tiempo puede durar. Después se pasa a lo que le llaman duelo temprano. En el duelo temprano,
de alguna manera ha marcado, y esto ha sido David Kessler, que trabajó con Elizabeth Kubler-Ross, escribió todavía el último libro de Elizabeth Kubler-Ross lo escribieron entre ellos dos. Y él llega a decir que el duelo temprano puede ser aproximadamente 2 años, pero jamás marca categóricamente tiene que ser esto. Lo que pasa es que los 2 primeros años tienen ciertas características y por eso él puede llegar, en algún momento que le han preguntado, puede llegar a decir que tiene una duración de 2 años, pero no necesariamente. Okay. Y después se pasa a lo que se llama el duelo maduro. Entonces, digamos, si hay momentos en el duelo, como tú bien lo dijiste, pueden ser estos, pero son momentos en el duelo, no es etapas para llegar a una meta y pasando la meta, ya no hay palomeaste, exacto. Incluso las emociones que se viven alrededor de eso, pues no solo son enojo, negociación, me pasa igual que a ti que luego no me acuerdo cuáles son, aceptación, y a mí me pasó algo muy curioso y que quiero compartir y que es ahora sí que parte de la cultura pop. Yo me acuerdo que cuando yo perdí a mi papá y realmente afronté eso siendo una adolescente, ha sido parte de mi vida. O sea, la mujer que soy yo ya está formada por la pérdida de mi papá. Aparte con el cual tenía una relación sumamente especial. Y de alguna forma no había esta información, yo no sentí un acompañamiento genuino como en mis años adolescentes o como para la adultez. Fue muy extraño. Ahora sí que como uno podía, así nadando de perrito, fui atravesando muchas cosas. Eso que en mi casa había una validación para mis sentimientos, había espacio para que eso ocurriera. Me acuerdo mucho que estaba viendo un capítulo de Grey's Anatomy, entonces hablaban esta primera parte donde habla Meredith Grey, quien conoce la serie, sabrá que empieza como con un discurso y termina con este discurso. Y entonces hablaba, dicen que las etapas del duelo son enojo, aceptación, o sea, en el orden que van, ¿no? Y cuando termina el capítulo, habla y dice, y lo cual no dicen, es que se pueden presentar una y otra vez en la vida de manera desordenada. Y por primera vez para mí fue eso. Han pasado años de que ha muerto mi papá y en momentos estoy en la aceptación y en momentos todavía hay negociaciones de, ¿será que algún día lo vuelvo a ver? ¿Será que, sabes? Claro, y entonces me sentí validada como no está raro, esto es normal. Y siento que ese espacio es justo el que falta, se nombran emociones y luego pensamos que el duelo es solamente estar triste o el duelo es solo caer en depresión. No, también hay espacio para la risa, también hay espacio para la comunidad, también hay espacio, es otra cosa. O sea, como que el duelo es todo lo que no nos han dicho que es otra cosa. Entonces creo que tener este universo de emociones que se sienten o de etapas que uno puede sentir que atraviesa, estoy en un momento de aceptación, estoy en un momento de profundo enojo incluso con la persona que se murió. Todas estas cosas que no se hablan son solamente referentes de poder nombrar lo que sentimos, no etapas como tal. O sea, entonces creo que es muy importante lo que te comparte mi mamá. No emociones por las que vas pasando. Exacto. O sea, no emociones que pasas y que una vez que la pasas ya no está, ya se fue, el enojo ya pasó, la negación ya pasó. Y entonces cuando regresas, de repente llega gente y me dice, es que estoy otra vez en negación, lo estoy haciendo muy mal. No hay forma de hacer mal el duelo. Exactamente. Así es, qué bonito. Y ahora, ¿qué piensan ustedes? Digo, que sea como, híjole, no recomendación, pero para una persona que está viviendo un duelo, que está pasando por un duelo, es necesario que esa persona sí recurra a un acompañamiento en duelo, que es como lo que tú haces, Pati, o es necesario que esa persona viva su duelo primero, o no hay como una regla, o sí se necesita realmente tener como ese apoyo contigo, no nada más como de tu familia, sino de alguien más que te vaya como guiando, te vaya apapachando, te vaya acompañando un poco en este proceso que, como bien dicen ustedes, es un proceso que no acaba, o sea, es un proceso con el que vives, pero tal vez me gustó mucho ahorita lo que dijo Ale, o sea, también te ríes, también convives, o sea, son muchas cosas, no es como el concepto del duelo es completamente tristeza o dolor, que claro que lo es, pero también tiene esa parte pues como pues emocional y bonita. Pues mi pregunta es esa, o sea, si realmente una persona necesita como ese acompañamiento para como poder
ir en ese caminito de decir, ok, se vale que hoy esté muy triste o se vale que hoy no acepte la situación. ¿Sabes qué? Quiero empezar yo y te voy a decir por qué. Porque creo que mi opinión no es profesional y me encantaría que mi mamá cerrara en esta pregunta para decirles precisamente lo que creo yo. Creo yo que no hay un mapa. Creo que cada uno de nosotros somos seres humanos individuales que necesitamos distintas cosas, que tenemos distintas personalidades, que a lo mejor en un momento dado queremos hablar y otros no. O sea, incluso siendo mi mamá terapeuta, dando acompañamiento en duelo, yo te podría decir que habría gente que quizás no quiere eso en un determinado momento y quizás después sí lo quiere. Y eso no quiere decir que esté bien o mal. En mi experiencia, que es un poco lo que quiero compartir, que a veces siento que buscamos esas referencias, yo las busqué, yo las sigo buscando. En el momento específico de la muerte de Pablo, yo sentía que a mi alrededor había tan poca gente, por no decir nadie, que hubiera pasado mi situación. O sea, había muy pocas no viudas, como yo me etiqueto, porque aparte es una cuestión muy particular, el hecho de pierdes una pareja, pero como no estás casada, entonces la gente a veces tiende a desacreditarlo, como si el vínculo no fuera realmente una cosa que va más allá, o sea, como si el amor se pudiera etiquetar, no sé. Por si estás casado o no, haz de cuenta. Ajá. ¿Perdón? Sí, o sea, que etiquetarse de ¿estás casada o no? No eres viuda, si eres viuda. No, perdiste Exacto, una pareja. Claro, y eso define, perdón, Ale, que te interrumpo, como que se metió No, para nada. el delay. Y realmente lo que me pasó a mí es que sí, me sentía muy, muy sola en este espacio de tener 29 años y ser una no viuda, y nadie a mi alrededor había perdido una pareja más que mi mamá. El espacio de tener a mi mamá validándome fue algo muy especial y una experiencia muy única para mí, porque aparte ya hay algo muy particular. Yo nunca imaginé que mi mamá, después de vivir 20 años con mi papá, iba a validar igualmente, porque es algo que no pensaba, mi pérdida de Pablo con su pérdida de mi papá. Porque el amor es eso. Y este espacio en donde mi mamá me hacía sentir, esto es igual de válido, incluso las cosas que sintieran similares a las de ella, después hay algo en el camino de mis frustraciones y mis propios dolores de no haber tenido una vida compartida con Pablo, que quizás mi mamá sí tuvo, y ella, justo por atravesar eso, hay otro tipo de frustraciones y dolores. O sea, la experiencia es muy particular, pero siento que esta cuestión de sentirte validada es importante. Y a veces encontrar un acompañamiento en duelo de alguien que haya experimentado una pérdida, eso en mi particular punto de vista, te hace sentir validado y acompañado. De otra manera, creo que hay algo que yo he concluido en este proceso, es tener comunidad. Encontrar estos espacios, que un poco es la intención que tenemos mi mamá y yo, de encontrar otra gente que haya tenido pérdidas similares y que puedas escuchar y decir, hay espacios muy, muy auténticos en inglés, pero por ejemplo en español siento que siempre están permeados un poco, que también pueden ser muy buenos, pero entonces se vuelven como segregados cuando son por algo religioso, porque entonces solamente si profesas cierta religión hay como este espacio, y también está muy, muy consolidado con respecto a esa fe específica, y creo que faltan estos espacios donde podamos hablar y saber que experimentamos cosas similares sin importar la religión que profesemos y ahora sí sin importar de dónde vengamos. Aparte de esto, yo sí he tenido un acompañamiento profesional tanatológico y terapéutico. Ha sido de profunda ayuda y estoy profundamente agradecida con mi psicólogo, pero quiero decir que muchas veces no ha sido suficiente eso. O sea, para mí el espacio de sentirme validada por mi mamá con una pérdida similar, el tomar de pronto cursos con gente que también ha perdido a su pareja específicamente y sentir que lo que me pasa es normal, eso también me ha ayudado a transitar este camino. Entonces creo que no hay una respuesta precisa, pero diría yo que es muy importante encontrar a alguien que te valide si es que vas a buscar terapia, encontrar un sentido como de comunidad importante donde quizás te sientas menos solo, y saber si es algo que quieres tú, y que el momento no es ahora, mañana, el momento es cuando tú sientas que necesitas ayuda, porque también eso es importante reconocer. El duelo es un proceso tan, tan particular y doloroso que es importante poder estar con nosotros y saber que necesitamos pedir ayuda. Y Exacto. pedir ayuda es algo dificilísimo, muy, muy difícil. Y reconocerlo es muy valiente y es muy normal sentirse
horrible, sentirse que se te desmorona el mundo, es una explosión. Entonces, pedir ayuda es validísimo e importante poder reconocerlo, creo yo. Claro, Ale, gracias, qué bonito. Fíjate que tú decías algo, Ale, que estar con la familia. La familia en otros momentos, sin duda, pueden ser un gran acompañamiento, una gran ayuda. Híjole, pueden contenerte de muchas formas. Con respecto a la muerte y al duelo, hay tan poco conocimiento, por no decir que hay tanta ignorancia, que a veces lo que pasa en la misma familia, aunque haya mucho amor, eh, suceden cosas que yo le llamo violencia disfrazada de cariño. Hay mucha violencia alrededor del duelo. Y violencia no me refiero porque de repente tenemos la idea de golpes, trancazos, insultos, gritos. No. Violencia es la manera en que podemos hablarle a alguien, la manera, las palabras que utilizamos, cuestiones como, y ya es que lo tienes que sanar, y es que lo tienes que soltar, y es que lo tienes que superar. No se supera porque no es un problema cualquiera, no se suelta porque no estás aventando un papel, Claro. y no se sana porque no estás enfermo. Es una experiencia en la que vives a partir de una muerte. Entonces, a veces no es suficiente. Lo que dice Ale es muy cierto, que el duelo es algo totalmente personal y único. Entonces, sí, habrá gente que en un momento dado diga, y a mí me pasó en un momento, ¿a mí quién me va a ayudar con esto? ¿A mí quién me va? Porque claro, la idea en ese momento era, híjole, hay que quitarle a Pati, o sea, todo esto, ¿no? O sea, hay que quitárselo. O sea, vamos, y yo lo que les decía, a mí, nadie, no existe en el universo alguien que me pueda quitar el dolor que yo tengo. Claro. Y es verdad. O sea, yo tenía una verdad. Pero entonces eso es un poco una idea errónea, no un poco, un mucho, una idea errónea. Y yo creo que también yo viví sin un acompañamiento la muerte de Alejandro. Llegué a lugares muy oscuros y muy profundos. Entonces, yo creo que es importante. Sí tuve en algún momento, varios años después, un tipo de terapia que para mí fue muy bonito. Entonces, pero fue varios años después. Y yo creo que no es una terapia en particular. A veces hay cosas que queremos, porque queremos ver la forma de estar cercanos a ellos, entonces queremos tratar de comunicarnos y está bien si eso es lo que quieres hacer, si eso te va a dar una cierta tranquilidad, está bien. Hay otro aspecto que para mí es muy importante, que yo creo eh, que el acompañamiento... Nada, todo está bien. Sí. El acompañamiento, la muerte es algo que tú no le puedes platicar. O sea, el duelo, el dolor, tú no le puedes platicar a alguien más lo que se siente. Es algo que si no lo vives, no tienes ni la más mínima idea de lo que se siente. Entonces, yo creo que un acompañamiento de alguien que realmente sepa lo que es vivir una muerte, lo que es estar en duelo, lo que es pasar por lo que pasas y lo que es seguir caminando con esa relación de dolor-amor con alguien que físicamente ya no está. Así es. Entonces, yo creo que eso es algo muy, muy claro. Incluso te puedo decir que hay personas que pues, probablemente han atravesado han vivido muertes muy, muy dolorosas y devastadoras, pero de alguna manera se compraron esta forma más convencional del duelo y de las etapas y de vamos a superarlo y de vamos a sanarlo, y se lo tragaron. Yo incluso me llegué a tragar cosas. Yo me llegué a tragar incluso cosas es que ya tienes que dejar de llorar. Y tanto me lo tragué que dejé de llorar durante muchos años, no podía llorar. Hasta que un día leí en un libro de un oriental que decía que la capacidad de llorar está totalmente relacionada con la capacidad de reír.
y eso me impactó profundamente. Wow. Dije, qué barbaridad. O sea, y yo seguía en esta búsqueda, ¿no? Y entonces sí creo que también es muy importante esto, porque a veces nos tragamos, es tan fuerte en la sociedad con los mensajes que nos mandan. Afortunadamente mi misma rebeldía que he tenido desde que nací, me decía mi mamá, me llegó a decir, esto a mí no me gusta, y esto a mí no me sirve, y esto no, y esto tampoco, y aún así me tragué una cosa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que yo por mi experiencia creo que sí es bueno tener un acompañamiento en duelo. Como lo dice Ale, la validez es importantísima, Claro, porque la violencia que tenemos alrededor, atacándonos, nos puede llevar por lugares que no nos ayudan y que no nos exacto, sirven para nada. Sí, que son poco exacto. realistas. Sí, o sea, y es como lo que mencionas tú, Pati, que te dice, no, es que ya deja de llorar y tú, pues es que entonces a lo mejor tengo que dejar de llorar. Y ahí vas y te pones como tarea que no vas a llorar. Y me pareció muy bonito eso que dijiste, que el llorar y la alegría, pues a fin de cuentas son sentimientos y emociones de lo más sensibles, o sea, el llorar, el quebrarte, el reír, o sea, qué bonita relación tienen. Y qué importante esto también que mencionas, porque yo sé que la gente lo hace desde, ahora sí que desde el amor y desde lo, ¿verdad? O sea, pero, Sí. pero a veces no sabes si le estás haciendo como hasta un daño a la persona por decirle, es que ya suéltalo, ya déjalo, ya no llores. O sea, entonces sí, qué bueno que salió esta pregunta de que sí es importante el acompañamiento en duelo y creo yo que como dice Ale, es cuando la persona decida hacerlo. Porque yo he visto mucho, fíjate, he visto mucho como en esos grupos de Facebook famosos de, oigan, busco un tanatólogo, acompañamiento en duelo para mi hija, pero como si fuera, haz de cuenta que manda. Digo, puede ser así, puede que no, pero yo creo que a la persona ya, digo, obviamente si es mayor de edad, ya ella es la que decidirá cuándo ir y cuándo como, pues dejar esa como soledad, o sea, de estar tú solo y poder decir, oye, ahora quiero que alguien me apoye en esto o que me guíe, ¿verdad? Ahora, esta pregunta para mí es importante porque lo viví en dos maneras y pues bueno, la pregunta es, ¿cuál es la manera más amorosa de acompañar a una persona que está pasando por el duelo? Para mí es importante porque me pasó con Ale y me pasó también con mi abuelita Tere, que falleció este año, y con Ale me pasó de una manera donde, pues cuando falleció Pablo, yo no supe como siendo tan amigas, no supe cómo acercarme con ella y para mí fue como pues es que, Ale, aquí estoy y lo siento mucho, pero hasta ahí, o sea, pasó mucho tiempo y hubo un punto donde Ale salió, no sé cómo nos hablamos, si fue por su cumpleaños o que no me acuerdo, y me dijo, Ale, es que pues no tengas miedo a hablarme, o sea, no pasó nada, o sea, no, vaya, sí pasó obviamente, pero no, es como si nuestra amistad se hubiera alejado o por qué no te quieres acercar, y hasta cierto punto yo reconocí que era un miedo muy grande que yo tenía, y, y me cayó como balde de agua fría porque cuando Ale me comentó eso, dije, es que no puede ser, o sea, es un miedo tan grande que uno tiene que le cuesta Sí. acercarse a veces con las personas que están pasando un duelo. Y lo mismo me pasó con mi abuelita, que fue para mí alguien muy querida. Y, y me pasó mucho como con mi papá, o sea, que no sabía yo cómo acercarme con él y cómo poder hablar con él sabiendo que él traía un dolor pues enorme. Entonces, por eso esta pregunta se me hace muy interesante, o sea, ¿cuál es como la manera más amorosa de poder acompañar a una persona y que sienta como hasta cierta parte el cariño de esa persona, pero sin llegar a la violencia, como menciona Patti? Antes que nada, yo quiero decir, porque aparte estás contando algo como muy vulnerable y muy especial para mí con respecto a nuestra relación. Llevamos
años de ser amigas y de una relación muy cercana, amorosa, de profunda confianza, de profunda alegría la una por la otra. De verdad, eres de mis mejores amigas y tú lo sabes. Y Igualmente. tan es importante como ver esto, cómo impacta, porque de pronto te ocurre lo más terrible que puedes imaginar y te sientes la pestada del pasillo, porque pareciera que, o sea, pareciera que es imposible acercarse, parece que la gente te tiene miedo, no sabe qué decir. Entonces la soledad que ya sientes por perder a alguien que es importantísimo para ti, se va impactando también a los círculos cercanos de tu gente, de tu familia, tus amigos, que no saben cómo tratarte, que no saben cómo ser ahora que estás tú atravesando este momento tan doloroso, que les recuerda su propia mortalidad, que les recuerda que les puede pasar, y entonces tú ignorarlo o alejarse de pronto no viene desde un lugar ¿cómo se llama? Particularmente consciente quizás, pero sí hay una distancia y se pone una barrera. Entonces yo quiero decirte que yo a ti te agradezco muchísimo porque el punto no se trata de hacerlo bien ni de saber hacerlo. En realidad, ninguno de nosotros sabemos exactamente cómo hacerlo. Yo he atravesado pérdidas terribles y a veces no sé cómo acercarme con alguien que acaba de perder a alguien porque sé que, nada de lo que yo le diga va a servir, que yo no puedo, como que los seres humanos queremos reparar. Cuando queremos a alguien y tiene un problema, tendemos a querer reparar. ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué hago por ti para arreglarlo? Y una muerte no se puede reparar. No hay nada que puedas decir que va a ser este dolor menor. Pero el hecho de estar es importante, el hecho de tener la disponibilidad. Y tú has atravesado ese camino con la valentía del amor. O sea, has estado cerca de mí, me has permitido hablar de Pablo, me has permitido explorar esta cosa que ni tú ni yo sabíamos cómo hacer, que se tiene que explorar en el camino de la amistad, del amor, de las relaciones. Y quiero decir que es muy normal tener pérdidas colaterales, que se pierden muchos amigos, que se pierden incluso familiares, que no saben estar para ti, que no saben relacionarse con esta nueva persona que eres, porque ser una nueva persona es normal. No vas a ser exactamente la misma que eras. Claro. Habrá cosas que van a mantener, pero otras no. Y antes que ser alguien que les acomode a los demás, tengo que ser genuino con lo que yo estoy sintiendo. Eso va a ser lo que me ayude a sobrevivir, vaya. Entonces, creo que no hay exactas recetas, pero hay que tener mucha paciencia y no tomarse las cosas personales. Muchas veces tampoco sabemos nosotros qué pedir. Exactamente, Ale. Exactamente. Así es. Yo quiero decirte algo un poco del otro lado, no tanto de la gente, cómo acompañar, y quiero empezar por el otro lado. Cuando murió Alejandro, que como te lo dije desde un principio, es mi muerte devastadora, que es la única palabra que encontré, y aún así no llega ni por poco a abarcar lo que realmente se siente. Pero de pronto yo me sentí que me habían dado un pase para pertenecer a un club. Y era un club en el que estaba yo solitaria, así me sentía yo, en un club totalmente solitaria, y era un pase de entrada, pero ya no había pase de salida. O sea, era imposible salir de ahí. Y eso es algo que es muy común, sentir que estamos en un lugar solitario y que no hay nadie más que pertenezca a ese club y que sepa lo que realmente estamos sintiendo. Hay otra cosa que yo imagino por la experiencia y por lo que he visto, es que generalmente en la vida tenemos cierta energía dispuesta para los demás, en comprensión, en escucha, en cariño, en atención. Cuando viene este momento de la muerte de alguien que amas, toda esa energía que está dispuesta para los demás se regresa. Porque además en el cuerpo hay una bomba que explota. En el cuerpo y la mente, o sea, explota una bomba. Entonces, toda esa energía dispuesta para los demás se regresa para empezar a saber qué hacer. Nuestro ser, nuestro cuerpo empieza a saber qué hago como para ir aliviando, para ir regresando a su lugar lo que explotó en 1000 pedazos. Entonces, no hay una energía dispuesta para los demás.
La misma comprensión que tenías para alguien ya no la vas a tener. En ese momento no. Y muchas veces las personas cuando se acercan, a veces hay hasta molestias. Ay, pues es que me dijo que ahorita no quería hablar, pues ya ni le hablo. Entonces, no, pues me dijo pues que en este momento no quería que la fuera a visitar, pues ya ni la voy a ir a visitar, ¿para qué? Si no O quiere. no me contestó 3, 4, No, 5, 6 veces. ay, no, pues ya le marqué 3 veces, o sea, entonces ya no le voy a hablar. No, es que la persona que está en duelo no está para los demás. Son los demás los que, si hay amor, y si hay amor, hay todo lo demás. Claro. Si hay amor, es importante y necesario que haya paciencia, que haya calidez, que haya entendimiento, que haya saber que no sabes, o sea, que Exacto. entiendan que no saben, Así es. y que haya escucha, que si un día, hoy no quiero que me vengas a ver, pues otro día prueba, porque a lo mejor otro día sí quiere que la vayas a ver. Eso de, oye, aquí estoy, llámame cuando quieras. No, alguien que está en ese momento, en ese duelo agudo, no te va a llamar cuando te necesite. No. Porque probablemente te necesite, pero no te va a llamar. Entonces es estar dispuesto esa persona para los demás, para estar escuchando, no para querer, porque además una cosa que dijo Ale y es muy cierta, yo sentía que yo les representaba la muerte a toda la gente que estaba alrededor. Que si me acercaba, o sea, era una representación de la muerte clara, de su propia muerte y de la muerte de las personas que aman. Entonces nos volvemos como un recordatorio, o al menos así yo lo sentí. Sí. Como un recordatorio de algo que es evidente y que es para todos. Inevitable, exactamente. Entonces, eso da miedo y la gente no se acerca por miedo, porque a mí incluso te puedo decir que antes de la muerte de Alejandro, y me pasó con una persona en particular que había perdido a su niñito de 5 años y que de verdad yo creo que ella veía algo que conectaba yo con la muerte y de verdad me seguía. Vivíamos en una ciudad pequeña en Toluca, entonces me seguía y me perseguía por todo. Yo conocía su historia y no quería que me la contara. Y de verdad que no sabes cómo hasta que logró un día que ya no pude escapar y me la contó. Para mí mi conexión con la muerte ha sido tan fuerte desde que nací, claro, que no me gustaba conectar, o sea, era como algo muy natural. Esa mujer me buscaba porque sabía que conmigo algo, o sea, ella podía llegar y contarme y a mí me conectaba con la propia posibilidad de perder a alguien que yo amaba y no quería. Entonces, yo no la conocía, no era ni mi amiga, ni nada. Ajá. Pero luego he tenido esas cosas, la gente va y me busca para contarme no cosas. Se equivocó de su carrera, no se equivocó en su carrera. Pero para nada, qué bárbaro. Entonces, y esa mujer lo único que quería era hablar con alguien que ella sentía, quién sabe por qué razón, pero ella sentía que conmigo podía ir a hablarlo. Entonces es estar presente para oír probablemente lo que no quieres oír. Exacto. Qué bonito. También otra cosa que es como muy importante, Ale, creo, o sea que, y repito un poco y reitero esta parte de, es normal no saber qué hacer. No está mal equivocarnos en el camino. Es no seguir intentando. Si realmente tienes un interés genuino por la persona, inténtalo, no es personal. Creo que es en el momento muy específico en que la relación no va a ser recíproca. Si tienes una relación con alguien que ha sido recíproca durante mucho tiempo, o sea, yo sé que hay gente a la que si me necesita en un momento y va a necesitar más de mí, porque eso también son un poco los tabúes de las relaciones, hay momentos de las relaciones que una persona necesita más de la otra. Claro. Y ese es el juego constante de las relaciones. No quiere decir que siempre tienda a ese lado, pero en el momento de una muerte, pues te va a necesitar más esa persona. Y si tú tienes como esta cuestión de no sentirlo personal, hay un poco una cosa que yo leía de alguien que me gusta mucho, que también tuvo una pérdida fuerte y decía, ¿qué puedo hacer? Justo la pregunta es, ¿qué puedes hacer? Eso es algo muy concreto, que te puedes responder tú. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues quizás preguntarle si necesita que haga el súper.
llevar al niño al kinder porque es una persona que acaba de perder a su pareja y tiene un niño chiquito. O sea, me explico qué es lo que puedo ofrecer. A veces esas ofertas concretas, cuando tú, en medio del duelo que te explotó la mente, y como te dice mi mamá, el proceso psíquico y físico que pasa el cuerpo es brutal. Hay pérdida de memoria, se te olvidan cosas. O sea, mi mamá me tenía que recordar tomar agua. Y no era que yo no quisiera tomar agua, ni que estuviera a posta, así como no voy a tomar agua, porque, o sea, me sentía terrible, definitivamente, pero se me olvidaban cosas. Entonces hay cosas bien concretas que podemos ofrecerle a la gente que queremos y que está en nuestra posibilidad de hacer. Ofrecer cosas concretas. Te paso a ver, ¿quieres que, no, se me ocurre darte ejemplos, pero esa pregunta... ¿Quieres que te haga la comida? Sí, exacto. ¿Quieres que te haga la comida y te lleve de comer? Y esas cosas las recuerdas, porque yo tengo lagunas mentales de muchos de los momentos del shock, del duelo temprano y agudo, como te dice mi mamá. Pero hay cosas que la gente hizo por mí que no se me van a olvidar en la vida. Claro. En la vida. Claro. Y son sí, esos detalles de paso por ti para comer, de paso no sé qué. Y justo, a mucha gente en un momento yo le dije no, y en otro momento sí, estar abiertos a que no es algo de, o sea, si yo hoy te digo que no, no quiere decir que mañana, como te decía mi mamá, puede cambiar, puede que ahora sí necesite. Claro, exacto. Ahora, Pati, tú que viviste, bueno, la pérdida de tu esposo con 2 hijos, ¿cuál fue como pues, híjole, o sea, pues proceso para ti de estar con tus hijos, pero también estar contigo? Digo, no sé si es una pregunta así como muy sensible, pero me parece muy interesante porque yo sé que muchas personas están pasando por esa situación, igual que la de Ale, pero me enfoco ahorita en ti, Pati, porque tenías a 2 chiquitos. Digo, adolescente Ale un poco, ¿verdad? Y Santi más chico, pero ¿cómo fue? O para ti, pues cómo fue ese proceso de estar con ellos, pero también estar contigo, viviendo ese duelo? Fíjate que yo creo que fue un proceso muy duro. Fueron tiempos muy duros, muy complicados, muy dolorosos, porque es cierto, como tú dices, Ale, yo tenía 2 niños y eran 2 niños que dependían de mí. Y que además con una tristeza y un dolor profundo, que esa tristeza y ese dolor profundo también dependían de mí. Y al mismo tiempo te puedo decir que cuando pasó el tiempo yo les dije que ellos habían sido mi silla de ruedas y luego mis muletas, porque realmente ellos, vamos, ni siquiera es que se lo hubieran propuesto, pero eso era la relación que teníamos, entonces, y que seguimos teniendo. Sí, y esa relación que habíamos forjado Alejandro y yo con nuestros hijos, eso ayudó. Sí, se vuelve muy, se vuelve terrible porque tienes que quitarte en ciertos momentos, dejarte a ti, o sea, yo me tenía que dejar a mí y ocuparme pues tenía que trabajar y tenía que tener el refri lleno, tenía que tener llevarlos al colegio, hubo muchas cosas que no pude hacer, no pude hacer en aquel entonces, pero digamos, había una cosa muy fuerte para mí. Yo a lo mejor estoy divagando mucho, pero es una pregunta que muy impactante para mí. Que para mí era muy importante el que tuvieran los mayores momentos de alegría y de felicidad. Para mí era lo más importante. O sea, sí, trabajar y ganar dinero para la comida, para el colegio, o sea, ver cómo le hacía para todo esto, pero era muy importante que ellos que tuvieran los mayores momentos de diversión y que estuvieran felices, que pudieran tener la mayor, o sea, yo podía ir y llevarlos a donde fuera, no me bajaba en ningún lugar, me daba terror
bajarme, me provocaba una ansiedad, que eso es otra cosa del duelo que no se sabe tan comúnmente. Hay una ansiedad espantosa. Para mí bajarme en un lugar era un imposible. O sea, yo no podía bajarme en un lugar, pero eso sí los llevaba a todos lados, y la clase de esto y la clase del otro. Para ellos fue muy duro porque ellos estaban acostumbrados a papá y mamá que iban con ellos para todos lados. O sea, Alejandro y yo de verdad éramos un muégano solo, nada Ay, más. qué bonito. La verdad es que sí, tuvimos unos papás muy presentes para cualquier actividad. O sea, Santi y yo luego decíamos el chiste de que cuando tú volteabas, hoy vamos a recitar medio poema en la escuela, de pronto es una cosa que sigue sucediendo, que hay muchos papás que no están, o sea, están las mamás, pero los papás no. Pero mi papá, ahí estaba el pelón presente de fondo siempre, así recitar a uno. Entonces, sí, sí es cierto, fueron unos papás increíblemente presentes. O sea, eso también ha sido parte de lo que nos ha formado y que nos sigue haciendo llevar la vida y seguir la vida a Santiago y a mí, creo. Claro. Sí, la verdad, eso para mí, yo creo que sin duda fue muy doloroso para ellos, y fue muy doloroso para mí porque no, por un tiempo y por mucho tiempo no pude seguir presente como ellos estaban acostumbrados, y creo que fueron increíblemente, híjole, unos seres, pues hechos con mucho amor, con un amor inmenso, y que tal vez ese amor les ayudó a caminar de la manera en que se les presentaba en ese momento. Fueron amorosa y compasivamente comprensivos conmigo. Y pues sí, o sea, fue una mezcla de cosas que no te puedo decir solamente de mí sin decir de ellos, porque siempre hemos sido un equipo. Entonces, mira, hasta se me corta la voz, la verdad, porque es algo, son cosas que me duelen mucho. Claro. De la manera en que pudo cambiarles la vida a ellos, porque además es que no es, en el momento que tienes hijos ya dejas de ser tú sola nada más. Entonces, y la relación que Alejandro y yo construimos con ellos, era así, y que yo con ellos siguió siendo, fue una relación muy de cada uno con cada quien. O sea, era, y como familia. Entonces, pues sí fue como algo un tiempo muy complicado para mí, porque sí estaba ocupándome de ellos, que tuvieran lo que me partía en mil pedazos o en millones de pedazos. Y a veces hubo un tiempo en que trabajé en bienes raíces. Me acuerdo que me arreglaba toda como si no pasara nada, enflaqué muchísimo, como más de 10 kilos. Y entonces me arreglaba yo muy bien y llegaba con una sonrisa a atender a esta gente, porque pues esta gente no merecía mi vulnerabilidad, yo no tenía por qué llegar a contarles, y era mi trabajo. Entonces, y saliendo en el coche, regresaba llorando, y creo que lloraba 2 horas. Del esfuerzo tan grande que representaba para mí hacer eso, y la ansiedad que acumulaba en ese tiempo, y que no quería yo demostrar, porque pues de la parte de lo que yo era al mostrarles la casa y eso, pues dependía también mi trabajo y lo que yo ganaba. Claro. Entonces, sí fueron, fue un tiempo muy, muy difícil. Como Ale y yo, Ale me contó de algo que, de pasarte a un carril. O sea, yo no podía estar en ese tiempo solamente en mi carril. Yo a veces estaba en el carril de Santi, otras veces en el carril de Ale, otra vez en el carril de los dos, como mis 2 hijos, y a veces volvía a mi carril. Pero, o sea, o sea, es que no los puedes dejar. No, Claro. o sea, murió un sábado en las primeras horas de la madrugada, y yo el lunes en la mañana estaba trabajando. Entonces, así es, ¿no? Claro. Así es. No sé si respondí tu pregunta. No, Ale, tu Pati, te agradezco tanto de verdad que te hayas abierto y que nos hayas contado esto, porque me pareció interesante y muy importante esta pregunta, porque creo que hoy en día, sobre todo hoy en día que está lo del COVID muy fuerte, que se están perdiendo personas muy jóvenes,
y que hay mamás que se han quedado con sus hijos muy chiquitos. Me pareció como interesante saber tu experiencia, que la sigues viviendo, Ali, que yo, Pati, que yo de verdad, digo, a Santi lo conozco muy poco, pero por voz de Ale y a Ale que los veo y son grandes personas, y a ti que te conozco, digo, o sea, de verdad que no nada más yo, mucha gente, pues de admirar profundamente, Pati, porque sí, porque digo, yo conozco a Ale y de verdad que digo, wow, es un mujerón. Ay, Y, muchas gracias, de verdad. y gracias por compartir esto, Pati, porque como te digo, se me hace muy, muy interesante, y pues por parte de Ale, que también ahorita nos platicó todo lo del proceso de Pablo, también pues muchas mujeres que tal vez no tienen hijos, pero que están perdiendo a su pareja, pues están Sí. pasando por esto. Entonces, la siguiente pregunta es... Perdón, nada más quiero decirte una cosa con respecto a eso. Fíjate que en ese sentido, y te digo, yo no lo tuve durante muchos años, yo creo que en esas circunstancias a veces se preocupan mucho porque es que mi hijo que tenga acompañamiento en duelo, que no. Yo te soy sincera, yo creo, porque además a veces la cuestión económica tampoco es tan fácil, Claro. yo creo que en ese momento quien más necesita es el papá o la mamá, quien sea de los dos, quien más necesita el acompañamiento en duelo son ellos. Y la manera en que ellos estén teniendo esta contención, los hijos, sobre todo cuando son muy chiquitos, sí, claro, dependen emocionalmente de los padres. Exacto. Entonces, la manera en que el papá o mamá esté teniendo esta contención y este acompañamiento, va a repercutir, les va a llegar a ellos. Claro, porque un poco también impacta la manera en que les dan permiso y se valida la manera de sus sentimientos o la manera de vivir el duelo. O sea, claro, sí siento que impacta mucho porque la figura adulta, en el caso, también me parece, la pregunta que le hiciste a mi mamá me pareció muy precisa porque yo no he atravesado eso y siento que implica un problema más grande también. O sea, digo, no sé si problema sea la palabra, es bien difícil ser precisa con estas cosas, pero justamente eso, creo que tener esa posibilidad de un espacio para ti que te permita sentir normal, saber que la manera tan vulnerable que te comparte mi mamá también ayuda a saber que es muy normal sentir estas cosas que son tremendas. Y sí creo que lo que dices tú puede ser como una recomendación como muy indicada, porque sí impacta a los hijos. Sí. A los hijos les enseña sobre el duelo y la muerte, la manera en que lo viven los padres. O sea, totalmente. Y eso puede impactar a que lo vivan de una manera más saludable, y por saludable quiero decir amorosa, exacto, abierta, validando, que en cuestión con ciertos tabúes o con ciertas cosas que no son realistas. Así es, Ale. Y pues bueno, híjole, es que aquí nos podemos quedar platicando muchísimo y la verdad, aprendiendo mucho de ustedes. ¿Qué hay algo? Digo, esto ya lo habíamos platicado en nuestra reunión pasada, pero ¿hay algo que ustedes recomienden para una persona que está pasando por un duelo, y ya sea un libro, algún autor, alguna TED Talk, o simplemente algún consejo que les quieran dar, pues que sí, o sea, alguna no recomendación, sino algún consejo? Yo sé que tal vez hay autores que no son como muy precisos, que ya lo habíamos platicado, pero algo que recomienden ustedes, además del acompañamiento. Fíjate, Ale, que vuelve a ser algo muy personal, muy íntimo, muy único. Yo en particular no podía leer, o sea, no podía leer. También tiene que ver un poco, y como te digo, con la persona, porque claro, yo no era una persona que antes de eso, híjole, la lectura fuera una de mis grandes pasiones. Entonces, a lo mejor eso influyó, no lo sé, no puedo decirte, pero yo en un principio me acuerdo que una amiga me regaló un libro, no me gustó además, lo leí, tardé años en terminar de leerlo, tal vez en parte porque no me gustaba, no me gustó la aproximación, y
puede haber a lo mejor algún libro, ahora hay muchas posibilidades. Yo no tenía en aquel entonces, Alejandro en noviembre va a cumplir 17 años de haber muerto, entonces no había todo esto que uno tiene al alcance de un celular. Una TED Talk, hasta la posibilidad de leer algo más corto. Claro. Una En comunidad, ¿verdad, Pati? Una comunidad, como dijo Ale, sí. Y que es la comunidad que hasta lo que yo sé o hasta lo que Ale y yo hemos visto, no sé si haya alguna y que es parte del proyecto que tenemos, ¿no? Sí. De crear, porque en Estados Unidos la hay. Pero pues claro, es otro idioma, que no quiere decir que no ayude, porque a Ale le ha ayudado. Sin embargo, expresar lo que sentimos en nuestro propio idioma tiene un valor que, Sí. no alcanzamos a dimensionar hasta que intentamos hacerlo. Sí, claro. Entonces, yo podría recomendar algunos libros, pero no sé si sean para el momento, porque son libros que yo leí después, Okay. en el duelo maduro, pero no sé si en un duelo agudo a alguien a lo mejor le resulte bien, o si alguien quiere leer, si quiere tener la posibilidad de leer, pues podría ser una opción. Yo lo que también diría es estar presente con lo que hay, preguntarse a sí mismo, que no es fácil en ese momento porque uno no tiene la cabeza pero ¿qué necesito? Rara vez nos preguntamos en la vida común, ¿qué necesito? O sea, con lo que siento, ¿qué necesito que no estoy teniendo? Entonces, ¿qué necesito en este momento? Necesito más compañía, necesito, sí, a lo mejor un libro, necesito ver a alguien que hable sobre el duelo, necesito tener un acompañamiento. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito en este momento que me lleve a tener algo de tranquilidad? Claro, claro. No, Y ahí vas a creo tener que la respuesta, seguro. es que es un poco difícil. Yo sí soy una ávida lectora y aunque implica en la concentración, y es cierto que no tenía la misma capacidad de concentración, e incluso ahora, o sea, para mí es un duelo muy reciente. Han pasado 2 años y esto también es un poco para validarlo. Es justo, estos 2 años, aparte enfrentando una pandemia, han sido momentos muy particulares y la concentración por la pandemia también se ve impactada y no tengo la misma capacidad de concentración que tenía antes, porque todos estamos lidiando con eso ahora, estamos tan expuestos a los celulares y demás, pero para ser muy concreta, creo que hay uno que podría ayudar en un duelo muy temprano si es que alguien se quiere acercar a ese tipo de lectura, y existe en inglés y en español. Se llama Está bien no estar bien y es de Megan Devine. Si quieres, o sea, luego para ponerlo ahí. Ajá, pero está bien no estar bien. Y una de las primeras TED Talks que yo vi, no estoy segura que tenga subtítulos al español, de eso no estoy muy segura, pero es de Nora McInerney y se llama We don't move on from grief, we move forward with it. Y para mí fue algo revelador porque pude conectar con alguien que no me estaba diciendo tienes que soltar y seguir, sino que puedes caminar con esto nuevo que es parte de tu experiencia ahora. Y creo que en concreto con recomendaciones muy específicas que a mí me funcionaron, yo leí muchísimo y he leído muchísimo, pero esas pueden ser las que yo considere más amigables, por decirlo de alguna manera, más fáciles de leer en un momento muy, muy temprano del duelo. Y como te dice mi mamá, hay muchos espacios de comunidad. Yo, la verdad, los he encontrado en inglés, páginas en inglés que validan mucho las cosas que no se hablan del duelo, pero sí son más en inglés. Yo, la verdad, no he encontrado mucha información en español con la que yo haya conectado, que otra vez puede ser que alguien la encuentre y pues sí es una búsqueda muy particular. Claro, y que... dime, Pati. Este libro que te recomienda Ale de Megan Devine es hermoso. No, con el título tengo, o sea, y lo puede leer personas también que no estén pasando por ese proceso, me imagino. O sea, me llama mucho la atención el título.
Totalmente, Ale. Creo que hay una cuestión que sí, que es justo lo que estamos hablando, que no nos gusta ver el impacto, pero todos vamos a estar aquí. Todos vamos Unas a veces estar te ahí. toca hacer la fila de adelante del velorio y otras veces la de atrás, pero todos Así vamos a es, Ale. atravesar esto porque es la naturaleza de la vida y Así nos es, Ale. cuesta trabajo y es doloroso y a todos nos sigue dando miedo. Así es. Entonces, esto es son herramientas que son importantes porque, como dices tú, el momento que atravesamos hace que mucha gente esté atravesando un duelo y que quizás podamos ser mejores seres humanos unos con otros. Exacto, Ale. Qué bonito. O sea, eso, que haya más empatía, que haya como una cercanía linda con las personas y no de la manera que no, que es inconsciente y que lo hacen desde, como les comentaba, desde el amor, pero que tal vez no es la adecuada o no es la indicada. Entonces, para mí estas no recomendaciones, pero esas experiencias por parte de ustedes que nos compartieron, de decir, es que un simple, te llevo de comer, te hago de comer, te llevo a tus hijos a la escuela, es de lo más simple y de lo más bonito, y uno a veces se hace tantas bolas en la cabeza del otro lado que dices, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a recomendar? ¿Qué le voy a sugerir? Nada. No le tienes por qué sugerir nada, no tienes por qué recomendarle nada, simplemente estar con la persona y estar ahí con la persona. Que si no te contesta, que si no quiere hablar contigo ahorita, es porque no quiere, es porque No es está personal. pasando por algo muy fuerte. Claro, Sí. claro. ¿Verdad? Les agradezco, no saben cuánto de verdad por esta plática, que disfruté mucho y que ya desde hace tiempo queríamos grabar porque, pues bueno, yo sé que por ahí tienen un proyecto que precisamente por eso quiero que nos compartan sus redes sociales para que igual las personas que están escuchando este capítulo, que la sigan y que pues bueno, ya ahí ustedes les platiquen qué hay después. Pues sí, justamente como un poco hemos hablado en la plática, estamos desarrollando un proyecto, mi mamá y yo, que hemos querido ser muy precisas, dar el tiempo y espacio y pues bueno, más que nos sigan en nuestras redes sociales y vamos a decir en algún momento pronto hacia dónde irá caminando, pero mis redes sociales están abiertas para lo que quieren escribir. Si están atravesando una experiencia similar a la mía, estoy abierta a escucharlos y nada, es @alerredondozeta en Instagram. Y bueno, tú. Y el mío es mi Instagram de psicóloga, es Patricia Celaya, psicóloga. Y pues ya, ¿no? Bueno, mi correo, no sé si quieran. Sí, De tu verdad, correo también, Pati. Ajá. mi correo, ¿sabes qué? Que te doy el de Sí. ese PATT redondo Ajá. _87 @hotmail.com. Como quiera, esta información va a estar en las notas aquí del podcast para, por si no lo quieren repetir, o sea, no escucharon bien o algo, ahí lo pueden ver. Les agradezco tanto, Pati, les agradezco tanto, Ale. Fue un tema que disfruté mucho, un tema al cual les agradezco mucho que se hayan abierto y que nos hayan contado desde su experiencia. Y creo que no nada más lo va a escuchar una, dos, tres, yo estoy segura que lo van a escuchar muchísimas personas y lo van a compartir muchísimas personas porque es algo de lo que habíamos platicado al principio, que no escuchamos muy seguido. Y tal vez a veces la información que nos brindan, pues puede que no sea uno muy empático con esa información y creo que hoy, pues literal, como me gusta mucho decir esta frase, fue desde el amor y fue desde algo que la gente necesita escuchar y que creo que se van a sentir como muy identificados y muy como, van a sentir como un poco esa empatía. Y pues nada, las quiero mucho a las dos y espero de verdad que compartan este capítulo y no sé si quieran decir algo para terminar. Nada, Ale, yo te agradezco profundamente el espacio, estoy muy contenta, me siento muy agradecida de por primera vez hablar públicamente y que sea con alguien a quien yo adoro, que me ha rodeado de amor desde que la conozco. Y nada, lo único que quiero decir es que espero que a mucha gente le ayude y se sientan más acompañados, validados, que se sientan con la apertura de buscar a mi mamá, de escribirme a mí, lo que necesiten, aquí estamos, hay que empezar a hacer comunidad y ojalá esto siente un precedente. Muchas gracias, Ale, te quiero. No, al contrario, les mando un abrazo y muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo. Ay, tía, no, perdón, dime. Perdón, yo te quiero agradecer de corazón, de verdad, este espacio. Eres puro amor, de verdad, para Ale. Eres un ser hermoso y me emocionaba mucho tener esto y tenerlo contigo fue
O sea, ir en un colchoncito de plumas. Ay, tía. Te agradezco todo, te agradezco el amor, la calidez con la que llevaste toda esta conversación y esta reunión de las tres. De verdad te quiero y te quiero mucho. Ay, Te mando tía, un igual. abrazo enorme y te agradezco de corazón y de verdad espero que a alguien esto que compartimos le sirva, haya una resonancia empática y que pueda ser de ayuda, que finalmente eso es, yo siempre digo que mi profesión es de ayuda y que eso para mí es lo más importante. Ay, Pati, y te felicito mucho porque es un trabajo que ahora sí que eres la luz y el camino de muchísimas personas y Ay, de verdad que uno que va con terapeutas o psicólogos lo ve y siempre son como su sostén, ¿no? Su brazo y de verdad que pues muchas felicidades por eso, Pati. Muchas, muchas gracias y pues que lo compartan este capítulo y gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.